idea de la charla de hoy es retomar lo que se había dejado parcialmente en la charla de ayer, que por cuestión técnica, como ya muchos sabrán, que no se pudo continuar. Y la idea de esta parte de la charla es profundizar sobre las estrategias de las diferentes escalas que se aplican para clasificar las fracturas toracolumbares y mirar los posibles manejos y algunos debates en ciertas conductas quirúrgicas y no quirúrgicas frente a a este tipo de fracturas. Entonces, ayer les había hablado sobre como tal el contenido de la charla. Habíamos hecho unas preguntas importantes para qué tipo de fracturas toracolumbares que son necesarias al responder ante cada caso presente. Y pues como tal la charla está basada en solamente en fracturas traumáticas. Otros tipos de fracturas no son abordadas en esta charla. Habíamos hablado también sobre lo de la epidemiología, la incidencia y de prevalencia importante, y por lo tanto que desde el lado SPINE y desde otro tipo de, como tal, de asociaciones se había propuesto estrategias de consenso de manejo, y eso surgió buscando clasificaciones para manejar un idioma común. Ya habíamos hablado que era esto, lo de la clasificación, los primeros tipos como tal de clasificaciones propuestas desde finales de finales de la primera mitad del siglo XX, que eran clasificaciones eminentemente morfológicas y que pues muchas clasificaciones después siguieron esa corriente, desde Dennis hasta Ferguson, entre otros tipos de clasificaciones en la segunda mitad del siglo XX, pero que el problema de esas clasificaciones es que tenían tres elementos débiles: era su reproducibilidad baja, los médicos entre sí no podían dar el mismo resultado al momento de ejecutar la escala, un bajo valor pronóstico, es decir, que la diferencia entre un tipo de fractura y otra según esas clasificaciones no cambiara la conducta, y muy complejas, entendido muy complejas como el escenario en el cual, por la gran cantidad y las diversas tipos de clasificaciones, hacía que pues, estas no se pudiesen aplicar de manera rutinaria en la práctica médica. Entonces, ¿qué se propuso como tal desde hace más o menos unos 25 años, 20 años como tal? Pues lo que se propuso fue intentar coger lo mejor de cada una de esas escalas, al unirlas, al juntarlas, buscar una escala integral, ¿sí? Eso fue lo que se propuso desde hace más o menos unos 25 años, basado en el método Delphi, que fue el que expliqué ayer, y el primer intento que se realizó fue el método como tal de la escala que ya habíamos realizado previamente, que era la escala FIX, ¿sí? Esta es la escala que habíamos realizado ayer. Habíamos discutido los pros, los contras de esta escala, principalmente el punto más débil que habíamos discutido, más allá de todo, era este escenario digamos, un escenario intermedio que existe cuando el puntaje da igual a 4, donde queda una zona gris en diferentes tipos de pacientes, ¿sí? En pacientes donde hay un componente como tal de fracturas de tipo de mecanismo de trauma como tal por compresión y que generan estallido, donde hay una incertidumbre como tal en la lesión de la banda posterior. Ese tipo de pacientes, en ese escenario, digamos que la escala tenía una duda, era porque no aclaraba de manera precisa que es como tal una lesión del complejo ligamentario posterior. O sea, realmente la escala, cuando uno revisa la literatura que soporta, las referencias que soportan este concepto, no queda claro. No queda claro, es tanto que no queda claro porque no se refiere como tal los reparos anatómicos estrictos para definir qué es esto, por lo menos en la publicación que fue realizada en la década pasada, y tampoco precisan cuáles son los criterios imagenológicos que se deben buscar para definir la lesión de la misma. Por eso es que habíamos definido ayer, hicimos el ejercicio entre varios de los presentes en la presentación, de que el puntaje era un puntaje que daba una zona gris, y la zona gris, ¿sí?, está basada en que ante la incertidumbre de saber si era una lesión posible o no, había diferentes escenarios, entre esos no operar o operar. Y eso, pues, digamos que se ha criticado de manera asidua, o se criticó de manera asidua, en múltiples editoriales posteriores a la publicación por Bácaro de esta escala. Entonces ya estamos hablando sobre nuevas estrategias de clasificación, las clasificaciones o digamos que el ejercicio que se hizo desde el lado SPINE y diferentes sociedades, principales de las sociedades alemana, Sociedad Dinamarca, la sociedad como tal senense como tal de columna, lo que se propuso fue, y bueno, también con las escuelas brasileñas, buscar un nuevo ejercicio metódico que pudiese ofrecer una clasificación que intentara solventar dos problemas de la primera, o bueno, de la clase. Uno era intentar definir realmente qué es la banda de tensión posterior, número uno. Y dos, como también ayer se hizo hincapié, era el problema de saber realmente cuándo se considera una fractura por estallido. Es decir, los criterios anatómicos precisos y como tal de descripción imagenológica que le digan al cirujano de columna que esté evaluando esta patología cuándo se define una fractura por estallido. Ayer se discutió muy bien, era realmente debe tener compromiso en muro posterior, no debe tener compromiso en muro posterior,
la escala de 2005 no lo definía de manera precisa. Eso fue otra crítica que se hizo a esa escala. Esta nueva propuesta, después de como tal, la retroalimentación que se hizo, intentó resolver eso. Vamos a mirar cómo lo hizo. Entonces, lo que hizo fue pues, proponer una nueva clasificación. Esa nueva clasificación, todas las clasificaciones realmente no son nuevas, sino son la sumatoria de otras escalas antiguas, fue propuesta en el 2013. Fue propuesta en el 2013, publicado en España, también pues, es un grupo multicéntrico, con gran cantidad de columnas de diferentes partes del mundo, donde se propuso la clasificación como tal de la OSPI, donde se sumó realmente la sumatoria de dos tipos de escalas. La OER, que es la clasificación como tal morfológica de los tipos de fractura de la columna toracolumbar, y se le añadió algunos criterios de la escala como tal de Phillips. Ambas escalas se hizo un híbrido y se propuso en 2013 una sumatoria de las dos, con diferentes filtros, que fue lo que expliqué también ayer. Entonces se cogieron tres criterios importantes a nivel como tal de la clasificación de la OSPI: la clasificación morfológica, donde entra de manera preponderante esta clasificación de Maguire. Esta clasificación fue criticada inicialmente por el propio Bácaro en la publicación de 2005, porque decía que no tenía una aplicación clínica relevante, es decir, que los diferentes, hasta 23 subtipos de morfologías de tipo de fracturas no realmente orientando una conducta quirúrgica, o no había como tal algo explícito para definir eso. Entonces, sin embargo, como se le criticó lo que mencioné previamente, se incluyó en esta nueva clasificación. También se tuvo en cuenta el estado neurológico, algo importante que se recuperó en Flix. Realmente evaluar el escenario neurológico del paciente, por supuesto, define la indicación quirúrgica o no. Se metió en esta escala de 2013, y como tercer elemento se metieron los modificadores. Acá digamos que el escenario de la banda de tensión posterior se cambia, se coloca otro modificador que ya expliqué en la charla previa. Con este tipo de clasificación propuesta en 2013, tiene un coeficiente capa de 0.7, es decir, un coeficiente esperado o adecuado como tal para la reproducibilidad de esta clasificación, y está basado en evidencia número 4, es decir, una recomendación por expertos. Entonces, habíamos mirado ayer también que había tres morfologías propuestas desde esa clasificación de Maguire que se recuperan en esta escala: fracturas por compresión, fracturas donde hay un componente o una pérdida como tal de la banda de tensión, ya sea posterior o anterior, y las fracturas tipo C, donde hay un fenómeno como tal, donde ambas bandas de tensión se ven comprometidas y que llevan, mediante mecanismos de trama como tal de traslación o rotación, a desplazamientos, luxaciones o subluxaciones de la columna toracolumbar. Entonces habíamos descrito cada uno de estos. No voy a gastar mucho tiempo en eso, porque tengo entendido que desde esta parte de la charla habíamos revisado de manera muy adecuada. Habíamos mirado cada una de la morfología de cada uno de ese tipo de fracturas, y bien, pues no voy a gastar más tiempo en esta parte para retomar la parte que hemos creado en la charla de ayer. Siendo solamente recordarles a ustedes que siempre las características de una fractura se tienen que ver en los tres cortes imagenológicos que tiene la tomografía. Entre eso, por supuesto, el coronal, mostrando acá que puede interpretarse o darse un menor grado de clasificación morfológica de las fracturas si solo se observa en un plano, pero que claramente en un plano coronal cambia la clasificación a un grado C. También les había hablado sobre el algoritmo que existe, las preguntas que uno se debe hacer al momento de evaluar la imagen para definir qué tipo de fractura es. Y había mencionado que, basada en esa nueva clasificación, la parte como tal morfológica tiene una alta reproducibilidad, una alta coincidencia entre como tal los diferentes cirujanos a los cuales fueron realizadas estas encuestas para la realización de estas escalas, siendo la de menor coincidencia la tipo B, principalmente la del escenario de la B2, que es la que tiene mayor discusión en su coincidencia o reproducibilidad. El estado neurológico también lo habíamos mirado, los diferentes números, siendo N0 de grado intacto, siendo NX en grado como tal no determinable, y pues llegando a un escenario como tal hasta el previo puntaje, hasta la lesión completa. Bien, habíamos hecho también, y esta creo que es la parte en la que había quedado, era sobre los modificadores. Entonces, la escala, digamos, la clasificación de 2013 propone dos modificadores, ¿sí? El M1 y el M2. El M1 recupera lo que decía Trix, es decir, tiene una fractura donde no se sabe si la banda de tensión posterior está comprometida o no. Esto se asume que no se sabe porque, digamos que para los estudios publicados de Trix y después los estudios posteriores a esta publicación de 2005, se ha usado como parámetro imagenológico para definir la lesión la resonancia magnética. Digamos que se ha propuesto
dado que es la imagen que permite ver como tal el componente ligamentario de la columna, ver si hay algunas anomalías en esta imagen que podrían orientar a que hay una lesión de la banda de tensión posterior. Entonces, en el caso de que su paciente tenga una fractura con diferentes tipos de explicación morfológica, pero que usted desconozca o no sepa de manera directa por la imagen tomográfica o por radiografía si hay una lesión de banda de tensión posterior o no, se debería incluir como modificador, perdón, el M1. El M2 es cuando el paciente presenta una comorbilidad que está en un gran espectro, puede ser comorbilidades o algún escenario clínico adyacente que le permita decir que sea para operar o que no sea para operar. Ejemplos, pacientes con patologías, con fracturas como tal de compresión y estallido, que asocia a una patología como tal, como osteoporosis o una deficiencia como tal en el proceso de mineralización de la recuperación de la fractura, tienden a orientar a una conducta más quirúrgica, contrario, por ejemplo, a pacientes que tengan algún escenario como tal de exposición o lesión como tal del área quirúrgica que impida como tal una intervención a dicho nivel. Entonces, los modificadores son M1 y M2. M2 puede ser cualquier cosa que le influya en su conducta quirúrgica. Bien, entonces hasta aquí habíamos quedado en la charla de ayer, si no estoy mal. Entonces, vamos a hablar sobre como tal el compromiso de la banda de tensión posterior, el complejo ligamentario posterior. Entonces, ¿qué intentó hacer esta escala? O sea, esta escala, la 2013, ¿cómo intenta resolver esta incertidumbre, esta duda que existe desde hace una década previa a la publicación? Y vamos a ver si lo resolvió. Entonces, se hicieron varios estudios previos a la escala. El más representativo por el mismo grupo como tal es el 2010, publicado en el Journal of Neurosurgery, donde se busca qué tan preciso, qué tan específica es la resonancia para mirar si hay una lesión del ligamento, del complejo ligamentario posterior. Entonces, lo que se hizo en ese estudio finalmente fue coger un número de pacientes, ¿sí? Se cogió un número de pacientes, ¿sí? Se cogió un número de pacientes, y se cogieron 10 casos, 10 ejemplos, y que en cirugía, intraoperatoriamente como gol estándar, se miró dentro de cirugía que estaba roto la banda de tensión posterior, es decir, encontraba lesiones del ligamento interespinoso, supraespinoso, han encontrado rupturas de las cápsulas a nivel de la región facetaria, en fin, y cogieron a dos especialistas, un radiólogo y un cirujano de columna, ¿sí? Y sin que ellos supieran el desenlace de la cirugía, solo con la resonancia, esos pacientes, todos los pacientes que fueron llevados a cirugía tenían una resonancia previa, les dijeron en qué pacientes, ¿sí? Ellos consideraban que tenía lesión de la banda de tensión posterior y cuáles no. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Sí? Lo que encontraron es que normalmente ambos, tanto el cirujano de columna como el radiólogo, son muy buenos para detectar los casos que tienen ruptura o lesión de la banda de tensión posterior. Sin embargo, la especificidad, es decir, la capacidad de discriminar cuáles solo son, por ejemplo, solo edema, solo un estiramiento del ligamento, pero sin necesidad de tener ruptura o pérdida como tal de la banda, la especificidad cae hasta el 50%. Es decir, que lo que concluye este estudio es que hay una alta sensibilidad, por supuesto, se le pega a todos los que tienen ruptura, pero se sobreestima la lesión de la banda de tensión posterior en los pacientes que tienen como tal hallazgos imagenológicos que sugieren un proceso inflamatorio a nivel de esta banda. Entonces, el problema es que la resonancia tiene este defecto, es decir, que usted no necesariamente un paciente que tenga un proceso inflamatorio a nivel del componente de la banda de tensión posterior realmente la tiene lesionada. Es decir, cuando me refiero a lesión, una ruptura, una pérdida de integridad que hace que la columna se vuelva inestable, basado en criterios de Panjabi. Pues eso ya se explicó en la charla previa con Kelly. Tanto así que, digamos que Scholler, si se pronuncia bien así, es un apellido alemán, es un cirujano de columna que está, y pues también es uno de los cirujanos de columna de referencia de Spine, propuso una investigación o un estudio con mayor número de individuos a preguntar. Y lo hizo principalmente en las fracturas que siempre han tenido, digamos, su generis o este complejo, o digamos, este reto importante en la definición quirúrgica, ¿no? De unas fracturas tipo A, principalmente en fracturas A3 y A4. Entonces, lo que hizo fue preguntarle también 10 casos de fracturas, en ese ejemplo es como tal, a 154 cirujanos de columna. Entonces les mostró las imágenes a todos ellos, les mandó una encuesta y les hizo dos preguntas. La primera era si creían que estaba roto como tal el ligamento de la banda de tensión posterior, ¿no? Y en el caso de que creyesen que sí, si esto le influía como tal en decir si tocaba operarlos o no tocaba operarlos. Bueno,
Entonces, es simplemente para mostrarles a ustedes que el valor kappa se estratifica, pues, basado por los estudios de Landis, en diferentes intervalos, siendo los intervalos deseados desde 0.6 para adelante. Entonces, ¿qué encontró? Encontró que realmente los cirujanos de columna, estos 154 cirujanos de columna, no coincidían en la interpretación de la imagen. Es decir, para solamente el 17% de los cirujanos de columna de Europa, hasta solamente 7% del Oriente Medio, hasta el 22% de los de Norteamérica, realmente, digamos, muy pocos cirujanos coincidían entre sí si los 10 casos tenían roto o no la banda de tensión posterior. Es decir, una poca, digamos, posibilidad de las interpretaciones del imagen. Número uno, entonces sigue coincidiendo este hallazgo con lo que habíamos descrito previamente, con lo que ya había publicado Bárbara. El promedio realmente del 11%. Y lo segundo es que, por ejemplo, para los diferentes como tal cirujanos, que tengan rota la banda de tensión posterior, no el 100% intervienen en los pacientes, así tenga roto cuando tenga la fractura tipo A. Los que tienen mayor como tal, mayor tasa como tal de indicación quirúrgica, después de asumir que tiene banda de tensión posterior rota, son los del componente del país norteamericano. Entonces, en conclusión, la banda de tensión posterior, por supuesto que biomecánicamente es muy importante. Desde Punjabi y estudios previos biomecánicos en cadáveres y en modelos animales, se ha sabido que la banda de tensión posterior es crítica para dar la estabilidad de la columna, pero desafortunadamente, desde una interpretación clínica, es muy difícil de saber si realmente un paciente la tiene comprometida o no. Así la resonancia evidencia esto o no. Tanto así que, como existe esa duda, se habrán dado cuenta en las tablas previas que no todos los cirujanos de columna, a pesar de que consideren que esté rota, lo operan, porque probablemente no es el único criterio para definir si el paciente es llevado a una cirugía. En esto habíamos quedado también en que cómo resolver esta duda, que va a ser un reto importante, que hasta la fecha, hoy, por lo menos no está muy claro, está basado, por supuesto, en la mejoría de las imágenes diagnósticas o variables indirectas que permitan predecir con mayor exactitud el compromiso de la banda de tensión posterior. Uno, probablemente la mayor fuerza magnética que tengan los resonadores, es decir, resonadores de 7 telas, que en el futuro quizás sean más frecuentes contra los servicios. Y número dos, criterios imagenológicos más exactos, haciendo analogía, por ejemplo, a las lesiones que uno encuentra del ligamento cruzado en rodilla o a nivel como tal de los ligamentos unidos de la como tal de la articulación del tobillo, que por ejemplo, los ortopedistas tienen clasificaciones un poco más precisas que intentan graduar el grado de lesión, desde escenarios de esguince hasta como tal ruptura del ligamento. Probablemente eso es lo que falta acá, porque si uno hace la analogía, la banda de tensión posterior puede tener fenómenos de esguince, es un estiramiento como tal del ligamento, pero como tal no su ruptura. Y quizás eso no influye como tal en la conducta quirúrgica, en otros casos sí puede estar rota, pero nos falta hasta la fecha definir cuándo se asume imaginológicamente que está rota y cuándo no, si es que es posible. También habíamos hablado de la nomenclatura, que hay un lenguaje común. Este es un ejercicio que se propone a partir de las de que todas las fracturas, realmente cualquier historia médica que tengamos un paciente con una fractura foracolumbar, debe tener un tipo como tal de clasificación que pueda orientarnos a todos sobre qué lenguaje estamos hablando. Tenemos como tal el tipo de fractura, el componente de nivel comprometido, el tipo de fractura es una fractura tipo C, ¿sí? Acá, por ejemplo, es una fractura como tal por estallido y generada por compresión, es una A4 en el nivel indicado. Y acá, después de esto, se menciona el estado neurológico del paciente, un estado incompleto, y el modificador, un modificador que puede ser M2 cuando es una comorbilidad o alguna lesión que puede cambiar mi conducta quirúrgica, o el M1 cuando se asume que hay una incertidumbre en el compromiso de la banda de tensión posterior. Así se tiene que reportar en cualquier historia clínica, por lo menos es lo que propone este grupo, esta organización. ¿Cómo se intentó? Bueno, se intentó validar, digamos que siempre la mentalidad de la España es proponer una escala y validarla. Las escalas, como son, no son basadas en una evidencia más de nivel 4, pues la manera de validar es simplemente mirar qué tantos cirujanos coinciden en interpretar la escala. Ese es como siempre lo que se ha hecho con este tipo de escalas. Y pues mencionando esto que ya le habíamos descrito previamente, pues lo que encuentran es que, por ejemplo, para Philips, que es la escala previa a la que se propuso en 2013, pues lo que ven es que la reproducibilidad, por ejemplo, para la morfología de la fractura, pues es baja, menos del 40% entre los cirujanos entrevistados. Cosa que pues sabemos que es esperable porque, como mencioné en la charla previa, sobre todo el criterio de morfología por estallido no queda clara para esa escala, a diferencia como tal, en la nueva, porque incluye ya los criterios de Maguire de A, B y C.
El elemento como tal de la lesión de la banda de tensión posterior tampoco queda claro, tanto así que solo la mitad de los cirujanos coinciden si está rota o no, o lo mismo, y esto es un defecto que van a tener todas las escalas, por lo que ya mencioné previamente. Y claro, pues si van a considerar con mayor frecuencia en el componente neurológico, pues es algo más, digamos, universalmente aceptado en la valoración física del paciente. Como tal, la escala de la OSPINE de 2013 tiene una mayor reproducibilidad en el tipo de fractura. Ese es el plus que se le da a esta escala por la introducción de los tipos de morfología A, B y C, por eso es que es mejora. Y el elemento neurológico, pues realmente es el mismo, no es, digamos, un nivel comparado con el de Flix. Entonces, listo, ya tenemos una escala. Esta escala resuelve el problema como tal de la morfología de la fractura. Sigue teniendo problemas como tal en el definir cuándo está lesionado o no una banda de tensión posterior, pero, omitiendo este punto, se le propone a este mismo grupo de cirujanos de columna darles un puntaje a esta escala. Y después, pues ya mencionaré, usar unos umbrales, unos puntos de corte para ver con este puntaje cuándo se debe operar o cuándo no se debe operar el paciente. Entonces, pues realmente el paradigma de las guías de la OSPAN es intentar establecer esos criterios basados en lo siguiente. Entonces, esta es una publicación de 2015 basada en una encuesta a 100 cirujanos de columna para que, dependiendo del tipo de fractura, le den un puntaje de 1 a 100, siendo 100 el peor escenario posible y siendo 1 el mejor escenario posible. Entonces, lo que hacen es mandar unas encuestas, de los 174 responden, principalmente de Asia y de América, y con diferentes niveles de experiencia quirúrgica, y lo que, digamos, les pregunta es, escoja cada una de las morfologías y cada uno de los escenarios de la escala, es decir, también el escenario neurológico y el escenario de modificado, y denle un puntaje de 1 a 100. Acá les había hecho hincapié, o digamos, eso es parte que no se alcancé a exponer, pero hago hincapié en que vean ustedes que para A4 se le da un grado de severidad de 59, ¿sí? Un 60% del 100% esperado. Tanto así que se acerca más al escenario de, por ejemplo, la morfología de tipo B, es decir, morfología donde ya hay compromiso de la banda de tensión, ya sea posterior o anterior, y está más cercano al grupo B que como tal al grupo A. El grupo A, digamos, su morfología cercana en la clasificación que es A3, el grado del puntaje es solamente de 44, ¿sí? Como es solamente de 44, y esto es importante, y esto es una cosa que toma en cuenta la escala después, se asume que es más severo es más cercano, o la severidad de la fractura A4 es más cercana a los escenarios B que al escenario A, aunque morfológicamente se incluye dentro del grupo A. Punto importante de esta encuesta. Segundo punto importante es que, por ejemplo, vean ustedes que el NX se le da un grado de severidad importante, de 66 respecto al 100 como punto de corte, y esto es importante, digamos, que los encuestados respondieron que era crítico, es porque un paciente, cuando no tiene un estado neurológico objetivamente determinable, por supuesto, se tiene que pensar el peor escenario posible, es decir, que esté en una lesión neurológica en curso. Entonces, las estrategias médicas deben intentar resolver o asumir que el paciente está en este escenario y si hay un fenómeno de compresión, hacer una conducta de urgencia. Con esta encuesta ejecutada, ¿sí? Con esto, por recolección de datos, se propone en 2016, que es la última escala que hay, la escala de la dosis, que es como tal la escala de valoración de la lesión de la columna toracolumbar, de la organización de la OSPINE. Entonces, esta es la escala que se propone y la que actualmente rige como tal este grupo como tal que se propuso. Y lo que se hace es lo siguiente. Entonces, computando todos los promedios de estas encuestas, se le dan los siguientes puntajes. Digamos que las fracturas desde A0 hasta A3 tienen un punto de corte, digamos que la mayor, que es A3, de 3 puntos. Pero vean ustedes que A4, a pesar de que está en otro tipo de morfología de fractura, se le da la equivalencia de puntaje a la tipo B1, ¿sí? Y muy cerca hasta B2. ¿Por qué? Por lo que les expliqué previamente. Porque para la organización de la OSPINE consideran que, pues, para los cirujanos de columna que fueron entrevistados, ven que es una fractura que usualmente requiere conducta quirúrgica, entonces le tienden a dar un puntaje mayor al que se asumía previamente. Número 1. Número 2, se le da un puntaje también representativo al escenario cuando el paciente no se sabe cómo está neurológicamente, porque se debe presumir que el paciente tiene un compromiso neurológico en curso, como escenario más plausible, en aras de actuar rápidamente ante una posible recuperación. Y tercer elemento, los modificadores. Aunque el M1, que es decir, un estado indeterminado de la banda de tensión posterior,
tenía una representación casi del 60% de severidad. Como se basaron en los estudios de resonancia que mencioné previamente, realmente es una herramienta que, aunque se den en cuenta su reproducibilidad y su especificidad, es tan baja que no le vamos a dar tanta preponderancia en esta escala y solo se dejó un punto. ¿Bueno? Entonces, este fue como tal el criterio para ejecutar los diferentes valores de la escala. Y ahora miremos qué umbral se usó para saber cuándo operar y cuándo no operar este tipo de pacientes. Quiero confirmar, ¿se escucha todo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Todo se está escuchando perfectamente? Sí, se oye. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces se propuso un algoritmo. Entonces también Bácaro, el mismo grupo como tal de la España, propone una estrategia para definir los puntos de corte como tal de esta escala para orientar tratamiento. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue preguntarle 4 veces más el número de cirujanos de columna y se les preguntó diferentes ejemplos, diferentes escenarios clínicos, definir si estos pacientes, clasificados con la escala que mencioné previamente, si tenían que operarlos o no. ¿Y qué definieron? Si menos del 30% de estos cirujanos de columna consideraban que no era para operar, pues no se operaba. Es decir, se consideraba un puntaje bajo. Si el 70% de los cirujanos de columna consideraban que tocaba operar al paciente, se incluía como un puntaje o una fractura que era quirúrgicamente definido. ¿Sí? Entonces pusieron diferentes escenarios sobre todo las fracturas que más polémica tenían, las fracturas tipo A3, A4. Principalmente estas dos fueron las que en mayor escenario se les propuso, donde no había lesión neurológica, y cuando había lesión neurológica y cuando había modificador. Digamos que se les puso esos escenarios a los cirujanos de columna y dijeron, bueno, si usted tiene un paciente con A4, N1, M1, ¿lo opera o no lo opera? Y respondían eso. Y miraban si el 70% coincidía que sí, entonces le daban puntaje. Entonces, en este caso, este ejercicio como tal de la encuesta tuvo un escenario, un punto débil. No se les mostró imágenes. No se les mostró imágenes fue porque justamente, como tenemos el problema de la interpretación de la resonancia, pues para evitar ese sesgo, ¿sí? Pues sí, se excluyó finalmente la resonancia y las tomografías como tal, sino solo se dio un caso clínico. Eso tiene sus pros, tiene sus contras, pero digamos que el espíritu de esta escala fue intentar homogeneizar criterios, asumiendo que cada cirujano de columna tenía una reproducibilidad del 77%. Entonces, se basaron en ese principio y por eso no les enviaron imágenes. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró, digamos, que las fracturas más, como tal, digamos, más importantes que se definieron que no eran quirúrgicas, las tipo A2 y A3, porque menos del 30%, perdón, si menos del 30% de los cirujanos asumían que eran quirúrgicas. Digamos que eso fue una primera conclusión de esta escala propuesta. Número 2, que, por ejemplo, las fracturas que están asociadas posiblemente con banda de tensión posterior comprometida, pero principalmente las de tipo A4, se podían llevar a cirugía. Esas fueron las dos conclusiones más importantes de esta encuesta. Tanto que ahora este es el núcleo como tal de esa escala que lo puedo explicar. Se asumieron 3 escenarios, como haciendo analogía a un semáforo. ¿Cuándo recomiendan no operar? Cuando el puntaje es de 3 puntos o menos. Número 2, cuando el paciente tenga un puntaje a 4, ¿sí? Como tal, se asume, bueno, 4 a 5 realmente, acá me faltó el 4 a 5, ¿sí? Se asume que puede estar en un criterio quirúrgico o no quirúrgico. Y cuando más de 5 puntos, acá me quedó mal, pero lo coloqué respecto a la anterior imagen, es quirúrgico el paciente. ¿Sí? Digamos que esa es la modificación que propone como tal la escala y que da la diferencia principalmente como tal de la escala previa del FLEX. Entonces tenemos 2 escenarios, voy a colocar los extremos. Un escenario de un paciente que tiene una fractura a nivel de la región lumbar de morfología tipo A2, pero que no tiene déficit neurológico y se asume que no tiene una ruptura de la banda de tensión posterior, le da un puntaje de 2, no es quirúrgico. Un paciente que tiene una fractura como tal por compresión y genera un estallido, una morfología tanto de platillo superior, de platillo inferior o con compromiso del muro posterior, es decir, una A4, donde como tal tiene un déficit neurológico parcial, un síndrome de cauda en curso, y como tal, la banda de tensión posterior no es evaluable o se desconoce, se le da un puntaje de 8 puntos. ¿Sí? Acá, como no se asume que tiene puntaje, pues se dejó sin, como tal, se excluye o no se tomó en cuenta para este ejercicio, para este caso, después de la encuesta, se dejó sin puntaje y aún así daba 8 puntos. En este punto, en este valor, pues el paciente es quirúrgico. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio otra vez con el caso. Entonces vamos a hacer el ejercicio, si queremos hacer lo mismo que hicimos ayer, el que quiera preguntar, si no, por ejemplo, Alex, que fue el que habló ayer, y Andraus, que hablaron ayer, hagamos el ejercicio otra vez con esta nueva escala, a ver si modifica la conducta comparada con la escala de FLEX. Entonces no sé si está Alex conectado, o por ejemplo Andraus,
para que vuelva a hacer el ejercicio con el mismo caso que mencionamos ayer. Y acá está el soplete para que pues, fácilmente dé el puntaje y decida. Entonces, cualquiera de los dos, si quieren que fueron los que hicieron el ejercicio ayer, pueden responder. ¿Sí me escuchan? Estoy hablando solo otra vez. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, le oímos, pero... ¿Listo? Sí, Cristian, hola. ¿Listo? Julián, es Julián. Sí, dale, tranquilo, te escucho. Voy a hacer el Bueno, ejercicio. mira, Comparar con el me parece que pues, habíamos dicho que en esta fractura tenemos un compromiso completo del cuerpo vertebral. Están los dos muros, el muro anterior y el muro posterior, y los dos platillos, el superior y el inferior. Y están comprometidas las láminas, y aparentemente la apófisis transversa también, me parece que el pedículo un poco. Entonces yo me atrevería a pensar que por lo menos mínimo es una B3, lo que le iniciaría como, digamos que un puntaje de 7. En el corte axial de la tomografía, no sé, se intenta apreciar un poco lo que es un posible efecto de desplazamiento hacia lateral, pero tendría que ver un corte coronal para mejor apreciación, pues en mi ojo inexperto, lo que me dificultaría a mí ver si hay o no. Digamos que no tiene deformidad coronal. Listo, entonces me quedaría con una B3, dándole un 7. Teníamos claro que el paciente no tenía déficit neurológico, según me acuerdo, a pesar de tener esa compresión del canal. Y no me acuerdo de los modificadores del paciente, pero por ahora me quedo con el 7, entonces, porque no tendría déficit neurológico, quedaría un 0. Y no me acuerdo si tiene alguno de los modificadores de enfermedad. No recuerdo la historia clínica del paciente. Entonces, por ahora un 7. Ok. No sé, Alex, ¿estás que de pronto está ahí en el celular y no escucha bien? ¿O alguien más quiere hacer el ejercicio? Cristian, yo le daría un A4, un 0 en 1. ¿Y un qué, perdón? Hola Andrés, creo que es Andrés, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo está? Entonces le daría un E4, ¿cierto? Un A4, N0 y pues M1. Ok, entonces le daría un puntaje de 6, ¿cierto? Basado en una escala, tendría que operarlo. Ese sería como la diferencia. Entonces, fíjense que muy bien Andrés acaba de hacer el ejercicio que muestra el cambio rotundo de la escala. Se propone en esta escala que las fracturas A4 sean más propensas a ser operadas. Tanto que como usted tiene la incertidumbre, muy bien, porque no sabemos si realmente está roto o no, y es muy difícil saberlo prequirúrgicamente, si su duda, y por el mecanismo de trauma, y obviamente escenarios que no se evalúan directamente en la escala, por ejemplo, como motilidades o índice de masa corporal elevado, o escenarios dentro de su evaluación clínica previa que sugiera que puede estar rota, si usted asume que da 1, pues le da el puntaje de 1, y si es una fractura 4, la escala tiende a asumir que son fracturas que se deben operar. Como es un puntaje 6, se asume que es quirúrgica. Entonces, esta es la diferencia rotunda entre la UCI comparada con el FLIPS, que tiende a ser más factible o orienta más a la cirugía a ese tipo de fracturas. ¿Que es debatible o no es debatible? Por supuesto que sí, pero digamos que la propuesta nueva que trae esta escala y digamos, lo que marca diferencia en las escalas previas. Entonces, esa era la parte que quería mencionar. Listo. Entonces, aparecer, tenemos la escala lista, no resolvemos finalmente como tal relevante de ese posterior, pero lo que invita a la misma escala, sabiendo que esa incertidumbre, es que si la duda existe, asuma que sí, porque el escenario, digamos, por la importancia que también mencioné ayer de que tenga una lesión de la banda posterior, es que, como hablamos ayer muy brevemente, hay 3 tipos de estabilidad. La estabilidad inmediata, que es por la pérdida de la morfología ideal de la vértebra comprometida, número 1. La estabilidad a largo plazo, que es la que se genera inicialmente por la banda de presión posterior y se define a largo plazo porque su lesión crónicamente, bueno, establecida de manera crónica sin resolverse, puede llevar a escenarios de deformidad, es decir, un proceso de deformidad. Y número 3, la estabilidad neurológica, que pues por supuesto, si un paciente tiene un déficit neurológico, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una estabilidad de columna que se tiene que resolver. Entonces, esto en mente, ya sabemos, digamos, unos criterios, digamos que la escala orienta de manera general, no es una receta como toda una vida, pero por lo menos orienta.
la pregunta que uno se hace es si hay que tener en cuenta algo más para saber cuándo se debe operar a los pacientes. Entonces, sabemos que si hay inestabilidad, que fue lo que hablamos previamente, y si hay déficit neurológico, son criterios importantes para definir cuándo se tiene que operar a un paciente con una fractura torácica lumbar. Pero también se tiene que evaluar qué es lo que la escala no orienta y que después, por ejemplo, el grupo de Alemania sacó unas guías en 2018 donde decían, bueno, hay que tener en cuenta la deformidad de la fractura, si hay una alteración en los balances sagital y coronal que impliquen una conducta quirúrgica sin necesidad de que tengan estabilidad ni déficit neurológico. Es posible asumir desde el escenario prequirúrgico, del escenario de evaluación inicial del paciente de Alemania, si toca operar a este paciente. Bueno, la idea de esta parte de la charla es resolver eso. Entonces, lo hicieron principalmente porque hay estudios desde los 90, un poco antes, donde las fracturas con morfología de la clasificación actual A3 y A4, el manejo expectante tenía una mayor tasa como tal de deformidad sagital que deformidad sifosante. Eso es como tal lo que se tenía en cuenta como escenario, como base metódica para proponer que la deformidad en la fractura inicial se debe tener en cuenta para definir si el paciente tiene que ser operado, independientemente de estas dos. Entonces vamos a hablar, esto lo habló muy bien respecto al balance sagital, Kevin lo explicó muy bien, sabemos que hay diferentes ángulos, no voy a entrar como tal en detalle de esto, porque eso ya está en la anterior charla, sabiendo en cuenta que los principios de orientación son propuestos por Fanjavi, es un artículo como tal de referencia para cualquier neurocirujano sobre una columna que esté en formación. Entonces, se propusieron diferentes ejercicios de la morfología de la fractura para orientar qué pacientes requieren cirugía, independientemente de su déficit neurológico y como tal de los criterios de inestabilidad aparentemente evaluados inicialmente. El Load Sharing Score es una escala que se propuso a comienzos de los 90, donde se hizo lo siguiente. Entonces, por McCormack, como principal publicador, lo que se encontró fueron 28 pacientes. Entonces, fueron 28 pacientes. Antiguamente, antes de los 90, digamos que las estrategias de instrumentación se basan principalmente por Harrington, con diferentes estrategias de fijación de instrumentación larga, con alambres, fenómenos de ganchos, interlaminar, en fin, donde se requería una gran cantidad de exposición de la columna para poder darle estabilidad a la misma. Cuando se introdujo a mediados de los 80 y a comienzos de los 90 a nivel mundial, de manera más generalizada, la fijación con tornillos transpediculares, se cambió el concepto como tal de fijación de la columna, es decir, no se requería una gran cantidad de vértebras a instrumentar para poder darle estabilidad, sino que era posible hacer fijaciones monosegmentales, es decir, una vértebra arriba, una vértebra abajo de la fractura comprometida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el espíritu de este estudio? Fueron 28 pacientes a los que se les evaluó como tal, fueron llevados a esta cirugía con tornillos transpediculares. Y pues en ese entonces todos los pacientes se llevaban a retiro de material a los 6 meses o al año. ¿Qué pasó? Este grupo de investigadores se dieron cuenta que de esos 28 pacientes a los que les sacaron los tornillos, 10 tenían rotos los tornillos, ¿sí? No tenían como tal ni déficit neurológico, ni tenían como tal ningún compromiso o un escenario de mayor dolor. Simplemente encontraron que el material estaba roto, ¿sí? Y se preguntaron, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Será que porque es la calidad del material o hay alguna cosa que pueda orientar por qué pasó esto? Bueno, dentro de su análisis encontraron que los pacientes que presentaron ruptura del material están más asociados a fracturas del cuerpo vertebral que tienen un mayor escenario de conminución y como tal mayor escenario de deformidad sifosante. Entonces clasificaron las diferentes características imagenológicas de la fractura prequirúrgica y una cosa postquirúrgica en 3 grupos. La conminución, siendo puntajes de 1, 2 y 3, incluye como tal que tanto el cuerpo vertebral visto desde sagital está comprometido, desde menos del 30%, entre 30 al 60% y más del 60% del cuerpo vertebral comprometido. Número 1. Número 2, qué tanta separación de estos fragmentos está presente en un corte axial de tomografía. El número 1 es cuando realmente no hay, el mínimo. El número 2, cuando hay una separación de los fragmentos de 2 milímetros y que no compromete más del 50% de la vértebra evaluada en el corte visto. Y número 3, y puntaje de 3 es cuando sucede más de la mitad de la vértebra evaluada. Y el tercer escenario es un escenario postquirúrgico. Porque es postquirúrgico, no se tiene en cuenta inicialmente para definir, porque digamos que es como un escenario postquirúrgico, usted no sabe realmente precisamente cómo va a pasar. Entonces les voy a dar esta explicación para ver cómo se ejecutó esta escala en otros estudios. Acá lo que mira era de esos 28 pacientes, cómo se redujo la sifosis, porque es una fractura que tiene una tendencia sifosante,
qué tanto se corrigió esa cifosis con la cirugía. Entonces miraron que los pacientes que tenían una corrección más de 10 grados respecto al prequirúrgico, al postquirúrgico, eran pacientes que se les daba mayor puntaje porque eran pacientes que tenían la mayor tasa de ruptura del material. Entonces se generó como tal un puntaje, siendo un puntaje de 1 a 3, máximo puntaje como tal de 9 puntos. Se miró que los pacientes que tenían un puntaje de 7 o más eran los pacientes que tenían la mayor tasa de falla como tal del material. De la parte como tal, digamos que la conclusión de este estudio es que dice que como tal, como se pierde la estabilidad de la columna anterior por el tipo de fractura, hay una sobrecarga, una fatiga del material, una sobrecorrección de como tal por la instrumentación posterior, hace que los tornillos estén en mayor estrés mecánico y sea más fácil que fallen o que se rompan. Entonces, ese es como tal el punto por el cual se propuso esta escala. La recomendación que daba él, y que obviamente se ha ido modificando con el tiempo, es que si usted asume que un paciente tiene estos dos escenarios, colapso sagital y como tal una dislocación o una mayor fragmentación como tal de los cuerpos, lo que debe usted pensar es que el paciente requiere un soporte anterior, de la manera que usted quiera, una sustracción privada transpecular o un abordaje por anterior, no importa, pero lo que sí requiere es que la vértebra comprometida se le dé un soporte vía anterior. Esa era la recomendación que da como tal forma en la publicación. Esto fue en el escenario de pacientes ya operados, pero pues por supuesto, digamos que necesitamos tomar conductas en pacientes que no han sido operados. Salió esta publicación justamente este año y lo que sí miró fue en pacientes a los que tenían clasificación A3 y A4, se miró la morfología de la fractura y se definió qué pacientes con qué tipo de morfología de la fractura tenía más riesgo de llevarse a cifosis a los 6 meses o al año. Entonces, ese es el punto. O sea, oiga, dejo mi paciente con manejo conservador, por ejemplo, si me da un puntaje, por ejemplo, de aosis menor de 3, ¿sí? O puntaje 4 o 5, y uno, pues lo van a conservador. ¿Será que hay algún otro criterio que me diga, de pronto lo tengo que operar? Pues bueno, se habrá de ejercicio con este artículo para mirar si es necesario. Entonces, ¿qué se hizo? Se cogieron un grupo de pacientes, sobre todo de fracturas de la columna lumbar, y se les hizo seguimiento con radiografías de posición AP, ¿sí? Y lateral, en pacientes como tal en pedestre. Se les miró al inicio como tal de la patología y a los 6 meses. Se evaluó inicialmente con tomografía también el grado de conminución y el grado de cifosis inicial por ángulo de toque. Y el objetivo del estudio es mirar qué tanta deformidad tenía a los 6 meses del tratamiento conservador. Entonces, se establecieron 2 estrategias imaginológicas para clasificar. El componente axial, que lo que hace es asemejar a lo que hace como la clasificación propuesta por Macron, que es A, cuando tiene unos fragmentos como tal, ¿sí? Aislados, donde el núcleo del cuerpo vertebral está respetado, sería A, el B, cuando el trazo de fractura, aunque no es un fenómeno de convolución, es decir, no fragmentos que estén separados entre sí, son unos trazos de solución de continuidad que incluyen el núcleo del cuerpo vertebral, pero realmente no es un fenómeno como tal de convolución, se les asume el escenario de B, ¿sí? Como el núcleo, como tal, o el centro, mejor dicho, del cuerpo vertebral. Y C, cuando hay un fenómeno como tal de convolución, que puede ser más del 50%, más del 50%, más de 2 milímetros, pero realmente un fenómeno de convolución. Digamos que este intenta hacer un poco más simple la clasificación. Y el componente sagital, pues sí, esta parte sí la copia como de la clasificación de 92, donde el número 1 es cuando tiene menos del 30%, el número 2 tiene entre el 30 y el 60% del cuerpo comprometido, y el número 3 cuando tiene más del 60% comprometido. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Pues, por supuesto, ustedes ya lo estarán incluyendo, que los pacientes que presentan unas fracturas tipo 2C y 3C, es decir, fracturas de esta morfología, 3 o 2, es decir, entre el 30 a más del 60% y de este tipo de convolución, eran pacientes que a los 6 meses presentaban un mayor grado de cifosis, llegando a un grado de cifosis entre 20 a 25 grados en el ángulo de foco, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de pacientes que tenían un grado de compromiso del cuerpo vertebral mucho menor. Esto no evaluó ni el Westry, ninguna escala de discapacidad o de dolor, tampoco evaluó riesgo de déficit neurológico posterior, pero digamos que ellos en el artículo de referencia con otros estudios donde han demostrado que una presencia, una persistencia de cifosis tiene una mayor tasa de falla de tratamiento para el manejo analgésico del dolor y de funcionalidad, principalmente eso. Entonces, como mencionan este artículo y referencian otros, dicen que los pacientes que tengan una clasificación C2 o C3 deberían ser pacientes a los cuales se les recomienda tratamiento quirúrgico
a pesar de que no tenga ningún componente neurológico y tampoco un componente aparente de inestabilidad, pues realmente sí la tiene, por eso es la enfermedad psicosante. Y si la OSI les da menor de 5. ¿Listo? Entonces, que, digamos, usted teniendo en cuenta eso, entonces, a ver, es un paciente que tiene una posibilidad de una pérdida del balance sagital, un escenario como tal de deformidad, ¿a qué punto, si yo voy a operar a mi paciente, debo llevar a una corrección? ¿Sí? Eso no está del 100% claro. Desde el 99 se han establecido predictores como tal de falla de material y posiblemente escenarios como tal de sobrecorrección, pero el estudio más representativo, o digamos, más bien la revisión y la recomendación más representativa fue publicada en España en 2010, donde se miró qué pacientes presentaban un balance del sagital postoperatorio y cuáles eran las metas para llegar, digamos, cuánto usted debería corregir para que pueda interpretar la menor tasa de falla material, menor psicosis postunión y postraumática, y tercero, menor índices como tal de discapacidad. Entonces, esto lo vimos en la anterior charla con Kevin, no entraré en hincapié, son los parámetros pelvicos. Pero hay que saber y hay que recordar que ante una enfermedad psicosante de la columna, la pelvis actúa como un fenómeno como tal de parque de pivote, que lo que hace mediante un mecanismo de retroversión, acomodar la columna para mantener el horizonte de la mirada, en términos resumidos. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron hicieron una revisión de la literatura, diferentes estudios privantes retrospectivos, y lo que encontraron es que los pacientes que como tal tuvieran digamos que en la cirugía posterior tuvieran, por ejemplo, un SDA, una pluma entre menos, bueno, realmente le colocan acá entre menos de 50 metros, pero lo que recomiendan en la publicación inicial es entre menos 5 más 5 centímetros, proyectil menor a 20 grados y una armonía espinopélvica, que es decir, la lordosis lumbar igual a la al PI, perdón, a la incidencia pélvica, incidencia pélvica, más o menos 9 grados. Cuando el paciente usted los opera y tienen esos valores, encontraron en la revisión que hicieron que tenían menor tasa de como tal de psicosis postunión del material y como tal de postraumática. Número 2, que tenía menores escenarios de discapacidad. Y 3, la presencia tomográfica posterior en controles de ruptura material era menor. ¿Sí? No dan como tal valores estadísticos, ese es el punto de este estudio, pero lo recomiendan como posibles escenarios de balance sagital ideales a llegar. Esto no es una regla, como mencionamos bien en la discusión de la charla de Kevin Navarro, depende de la morfología, como tal de la incidencia pélvica del paciente, no, pero un paciente afrodescendiente, un paciente caucásico, cada uno tiene morfologías, tiene diferentes tipos de columna, donde las metas del balance son diferentes, pero en términos generales lo que busca es intentar dar una recomendación de balance sagital que se debe llevar para evitar esos escenarios positivos. En pacientes pediátricos hay que tener en cuenta que los pacientes pediátricos tienen una mayor tasa como tal de deformidad tanto psicosante como de pérdida de balance coronal, con la escala de Richter, que es una escala como tal de maduración ósea, evalúan a cresta ilíaca en mayor a 3, es decir, pacientes que se acercan a la edad adulta ósea tienen una mayor probabilidad de entrar de deformidad si usted hace un manejo conservador en las fracturas toracolunares. Confirmo, me siguen escuchando, ¿cierto? ¿Todo va bien? Para que no me pase lo de ayer. Sí, oye. Sí. Bueno. Ahora hablemos de las metas del balance coronal. Y esto es otra cosa importante tener en cuenta, porque también queremos saber si el paciente, a pesar de que no tenga déficit neurológico y tampoco tenga aparentemente criterios de inestabilidad en las escalas de AOSIS, si hay algo en la tomografía o en la radiografía que esté mirando, que diga, bueno, tengo que intentar operar. Entonces, digamos que la manera más, digamos, el grupo que más ha intentado evaluar esto ha sido el grupo Alemania, y se hizo una publicación en 2018 acogiéndose las guías de la OSPAN, publicadas en 2016, pero incluyendo unos modificadores para el manejo de las fracturas toracolumbares. Ese es el artículo para el que lo decide revisar, y lo que hicieron fue aceptar, como dice muy bien, aceptamos el manejo de la OSPAN, pero incluimos 4 modificadores morfológicos, de los cuales hablaré uno de ellos. El núcleo de esa guía se basa en el estudio, este es, digamos que, uno de los estudios reina, digamos, si uno quisiera mirar el seguimiento, el estudio con mayor número de pacientes que valoran los diferentes escenarios prequirúrgicos y postquirúrgicos de fracturas toracolumbares, es este. Tiene una de las mayores casuísticas reportadas hasta la fecha y es justamente desarrollada como tal en el grupo de Alemania. Entonces, ese es el núcleo como tal por el cual hicieron todas sus recomendaciones y es uno de los estudios que está más referenciado en todas las guías para que lo puedan revisar. Entonces, ¿qué encontraron o qué propusieron a partir de este estudio? Un concepto que se llama el concepto EPA. El concepto EPA, que no es este EPA, es un concepto en el cual lo que se define es como tal el ángulo monosegmental del empleo, ¿sí?
que tiene dos criterios imagenológicos. Se hace primero que todo en las fracturas A3, ¿sí? Es decir, fracturas que tengan solo el compromiso de un platillo vertebral. Y se calcula de la siguiente manera. De la manera sagital, usted lo evalúa con el eje inferior de la vértebra comprometida. Y, haciendo el ángulo de top, lo contrasta con el platillo superior de la vértebra superior, la vértebra cefálica, a la vértebra fractural. Y así determina el ángulo en el elemento sagital. Lo mismo lo hace en el elemento coronal, porque también va a evaluar la pérdida como tal del balance coronal monosegmental. Cuando es una fractura A4, como ambos platillos están comprometidos, por supuesto, pues puede ser difícil medir el ángulo cuando la morfología del platillo está alterada. Entonces lo que se extrapola es a la vértebra superior, el platillo superior, y la vértebra inferior, el platillo inferior. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí una fractura a nivel como tal de la vértebra lumbar número 1, ¿sí? Donde se encuentra una morfología como tal de fractura con compromiso de la parte superior y de la parte inferior, con una, pues ya se ve inmediatamente una pérdida como tal, como, pues, aunque no se ha hecho ningún ángulo del componente como tal de balance sagital, probablemente del elemento monosegmental por una tendencia psicosante de la fractura. Acá estamos en la imagen de la B, una fractura también por compresión que genera una deformidad, un aplastamiento como tal del cuerpo vertebral, pero a nivel torácico, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente, y es el ejercicio que proponen las guías alemanas. Entonces, en esta zona, en esa parte de la columna, se espera un componente lordótico, ¿sí? Entonces, normalmente en esta parte L1 se espera que la lordosis fisiológica sea entre 5 a 10 grados. Si hago el cálculo del EPA, es decir, como esto es una, realmente cojo acá la vértebra inferior, el platillo inferior, la vértebra superior, el platillo superior, y calculo el ángulo, me da un ángulo de sifosis de 20 grados. Es decir, teníamos una curva lordótica y se pasó a una curva sifótica. Entonces, si esperamos 10 grados lordótico y nos pasamos a 20 grados sifótico, pues estamos haciendo como un intervalo, ¿sí? Entre menos 10 a más 20. Encontramos que el ángulo total de cambio de la deformidad es de 30 grados, ¿sí? Ya tengan en cuenta por qué es importante. Porque si se contrasta, por ejemplo, un cambio de 30 grados, vamos a hacer el ejercicio con la imagen de la B. Acá tenemos en esta vértebra, que es B8, tenemos que lo que se espera en esta parte de la columna vertebral es que tenga normalmente, ¿sí? Fisiológicamente, un ángulo de sifosis, ¿sí? De 10 grados. Y si se hace el mismo ejercicio y nos da un ángulo de 20 grados, la diferencia total fue solamente de 10 grados más, es decir, un ángulo de 10 grados. ¿Sí? Entonces, para esto, digamos, para tener en cuenta ese punto, es que, por supuesto, el nivel importa. No es lo mismo pensar en la deformidad, tanto sagital ni coronal, si estamos en una área lordótica como en una área sifótica. Y eso va a influir, evidentemente, en el tratamiento. Entonces, como resumen más fácil, cuando los cambios del ángulo de curva lordótica se vuelven a curvas sifóticas y inverso, es probable que tenga un mayor grado de inestabilidad y se tiene que asumir o se tiene que recomendar que sea quirúrgico. ¿Cuál fue la recomendación de la guía? Es que si calculamos el EPA sagital, nos da esa diferencia, ¿no? Entre lo esperado fisiológicamente y el resultado final, nos da entre más de 15 grados a más de 20 grados, dependiendo de la zona, eso no lo aclaran cuál zona, pero lo dejan así, el paciente tiene que ser operado, ¿sí? Porque tiene mayor riesgo de psicosis y de enfermedad como tal asociada por discapacidad. Y en el escenario coronal, si la deformidad en el elemento coronal es más de 10 grados, también se recomienda manejo quirúrgico. Esto está basado en el estudio que mencioné de 133 pacientes. Encontraron los escenarios de deformidad tanto psicosante como esclerótica cuando los pacientes en el manejo conservador tenían esos ángulos superiores. Entonces ya sabemos cuándo se debería operar. Pacientes con inestabilidad en criterios morfológicos, A3, A4 interrogado, con su génesis específico, las tipo B, las tipo C, cuando tengan déficit neurológico, basan los tres conceptos de inestabilidad y por lo tanto de recuperación neurológica y la deformidad asociada, que ya les mencioné en los criterios de deformidad sagital y de deformidad coronal, así como las metas deseadas. Bien. Entonces vamos a ir a la última parte de la charla, que es hacer cómo se debería o cómo se recomienda hacer esto. Esta charla no busca mencionar las técnicas en específico de cada uno de los abordajes, las técnicas MIS, porque cada tema sería una charla independiente. Lo que propone es dar una orientación más o menos general para saber qué abordaje o qué vía escoger dependiendo del tipo de fractura. ¿Sí?
Entonces, vamos a tomar en cuenta el siguiente escenario. Y eso lo dice la España. La vía de abordaje y la estrategia de reducción, instrumentación y inflación depende del cirujano, ¿sí? Si el cirujano es capaz de hacer todo por vía posterior y lo soluciona de manera adecuada, no hay ningún inconveniente. Si el otro cirujano lo hace todo, no importa. La vía no es lo importante. Lo importante es que tenga la capacidad de resolver la patología de inestabilidad y de compresión, si está en el escenario, del paciente ante la fractura general. Entonces, una vía anterior, ¿sí? ¿Cuándo debería hacerse? Aunque eso lo sabemos que depende de ¿cuándo se recomienda de manera general? Entonces, se recomienda cuando el paciente tenga un déficit neurológico porque es una vía expedita para poder generar una gran cantidad de descompresión de la columna, sobre todo en enfermedades que tengan principalmente retropulsión de fragmentos de cuerpo vertebral, es decir, fracturas con morfología tipo A. ¿Sí? Pacientes con fracturas de tipo A que tengan algún déficit neurológico, la patología puede resolverse, por lo que recomiendan, por una vía anterior. Cuando tenga también una patología discal, es decir, una hernia discal traumática, también es una patología que se puede resolver por vía anterior y, tanto así, una fractura por estallido inestable. Ya hablamos que era fractura por estallido inestable, todos los criterios que hablamos de las guías alemanas, entre otras cosas. Otras indicaciones, un hueso de mala calidad, porque por supuesto en la columna thoracolumbar, recordar que el elemento anterior da una casi corresponde a 2/3, a 70% de la estabilidad de la columna, por lo tanto, recuperar esa estabilidad por una aorta anterior puede dar mayor soporte a un hueso de mala calidad. Eso es debatible, pero por lo menos lo que se recomienda por las guías. Otro escenario, cuando hay inestabilidad o compresiones residuales, es decir, usted decidió inicialmente operar a un paciente por vía posterior y el paciente presenta deformidades hiposantes posteriores a la cirugía o si persisten unos fragmentos con tal de migración del muro posterior a pesar de la cirugía, en esos escenarios de componente residual se sugiere hacer una abordaje anterior. ¿Sí? Tanto así, como lo que mencioné, también lo de la cifosis progresiva o escoliosis progresiva, inicialmente manejadas de manera conservadora, aunque usualmente esas enfermedades deformantes requieren un manejo de 360 grados. Y las fracturas tipo pincer o tipo A2 se recomiendan porque principalmente se dan interrogantes porque en algunas, como mencionaría ahorita en los bonus track, algunas tendencias están para fijar las fracturas cuando se hace la reducción, el manejo como tal de la patología de la fractura. Entonces, en las fracturas A2 hay mayor riesgo de migración del fragmento con la colocación del tornillo, entonces sugieren hacerlo por vía anterior. Las contraindicaciones son principalmente relativas, no hay contraindicaciones absolutas en este tipo de los abordajes, pero son importantes dos. Uno, que tenga una cirugía anterior previa, eso puede limitar por la fibrosis y toda la abordaje previa, la garantía de un corredor expedito para llegar a esta cirugía, ya sea a nivel abdominal o a nivel torácico, y patología toracoabdominal que ponga en riesgo la abordaje, pacientes con enfermedades, con el contexto politrauma, que haga imposible ir a una abordaje vía anterior, o pacientes que tengan antecedentes de neoplasias o infecciones que haga también difícil la abordaje del paciente. Esto es relativo, también depende del nivel y la experiencia del cirujano de columna, pero hay que tener en cuenta para decidir la cirugía. ¿Qué ventajas? Es que como usted le da un soporte muy bueno empleando la columna anterior, puede, en el caso de requerir abordajes o manejos de 360 grados, hacer instrumentaciones posteriores más cortas. ¿Sí? Número uno. Número dos, que si la patología es de la columna anterior, pues usted resuelve la patología viéndola directamente. Y, pues, como mencioné también, da un excelente soporte biomecánico comparado con la abordaje anterior. Las desventajas puede ser complejo, si usted no está familiarizado, por supuesto, se requiere una curva, claramente. Tiene, como estamos metiendo a compartimientos con órganos, ¿sí? Tiene riesgo de lesiones asociadas a los órganos, y que a veces una vía anterior puede no ser suficiente, por ejemplo, en patología donde haya compromiso de ambas bandas de fisión. Y obviamente, por ejemplo, el escenario trastorno, lo que mencioné, en escenarios de politrauma, pues también es complejo, porque si el paciente está inestable y tiene motores, pues ahí nadie se va a intentar operar eso cuando el paciente tiene otra patología que es más crítica. Una vía posterior. Entonces, ¿cuándo se recomienda hacer una vía posterior? Hay diferentes maneras de hacer la vía posterior y lo definiremos por la extensión de la instrumentación. Entonces, una fijación corta, ¿sí? Una fijación corta se recomienda en fracturas con morfología A3, A4, B1 y B2, cuya columna anterior, es decir, el cuerpo vertebral, no tenga un compromiso significativo. ¿Qué no es un compromiso significativo? Pues ya lo hablamos previamente, lo de las deformidades del EPA, toda esa cosa, lo Ashari. Esos criterios, si usted no los tiene, si usted hace ese ejercicio mental, calculó todo eso, no lo tiene, entonces probablemente no tiene un compromiso significativo y el paciente se beneficiaría de una patología, de una cirugía por vía posterior. Contraindicaciones, pues cuando eso no se cumpla. Y fracturas de tipo C, porque la fractura de tipo C, por definición, tiene pérdida de la definición en ambos sentidos.
Entonces, una patología que se defina solo por un abordaje corto, es decir, monosegmentario, puede que no sea suficiente para resistir las fuerzas de tensión que generan este tipo de inestabilidad. La ventaja es que, como es uno de los procedimientos que uno, digamos, de formación como residente y, por supuesto, después en la práctica clínica se hace de manera más rutinaria, pues es común y lo hace rápido. Las desventajas es que puede estar asociada a menor estabilidad si la fractura que usted escogió tiene mayor riesgo de la misma. Y, como mencioné también previamente, si hay una patología que afecta como tal la columna anterior, pues piensen que tiene que intervenir esa parte porque tiene riesgo de falla material, entre otras cosas. Hay como un intermedio, hay como un escenario que intenta responder ante las posibles patologías de la columna anterior que, resolviéndose por detrás, puede intentar solucionar la fijación con chance. ¿Sí? La fijación con chance basa en dos principios, números de distracción y de recuperación de la lordosis, que lo que hace en columna lumbar es intentar recuperar la altura y las características como tal de la morfología del cuerpo vertebral comprometido para así dar un soporte biomecánico tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Cuáles son las indicaciones? Las mismas fracturas, principalmente como mencionado previamente, hasta fracturas A o se recomiendan. Contraindicaciones de fracturas tipo C, porque como es una fijación monosegmentaria, si la fractura tiene un grado de índice de inestabilidad, puede que este tipo de fijación no sea suficiente para soportar las fuerzas de presión que genera este grado de inestabilidad. Lo ventaja es que, a diferencia, por ejemplo, de la primera fijación posterior monosegmentaria, es que las maniobras que uno puede hacer de reducción lordótica y distracción, puede recuperar la deformidad sifótica, y al recuperar la deformidad sifótica puede garantizar que la columna anterior tenga una mayor representación o mayor, se le puede subir más la carga de presión y así pueda ser más fácil la recuperación del paciente comparado con solo fijación específica. Los tornillos de Chance, aquí micromal, es con Z, son más fuertes que los convencionales respecto a los proveedores y todo, pero digamos que en términos generales se considera que la estructura y el mecanismo de palanca que se ejecuta y el tipo de tornillo da mayor resistencia al material comparado con los monoaxeles y los proyectiles convencionales. Lo bueno es que si usted puede hacer, el paciente que tiene esa indicación puede ahorrarse una instrumentación larga y que, como digamos que la técnica no se va a hacer hincapié en esta charla, pero para mencionarlo a grosso modo, la posición de los tornillos es una posición divergente, pues al tener esa fuerza divergente, la representación sobre el área y el volumen del cuerpo vertebral es mayor, da mayor fuerza al constructo de instrumentación y por lo tanto hace menos posible que se tenga fatiga y ruptura del material. Desventaja, lo mismo que los abordajes de todavía posteriores, que si el componente de la columna anterior está severamente comprometido, pues probablemente hay mayor riesgo de fallo, por lo que es menos comparado con la fijación posterior que hace. Y la fijación larga es una fijación que, pues, con problemas de nivel, por supuesto, es el concepto claro, y digamos que la indicación eminentemente clara es cuando son fracturas tipo C. Son fracturas tipo C, porque son fracturas que requieren un soporte apoyándose en una mayor cantidad de cuerpos vertebrales, porque tal grado de inestabilidad es factible que presente una fatiga, una ruptura del material, por generar solamente un nivel de fijación monosegmentaria. Número uno. Número dos, por ejemplo, si usted tiene un paciente cuya vía anterior no está activa por X o Y motivo y tiene unos hallazgos en la morfología del cuerpo vertebral que hace que tenga un puntaje que implique una mayor tasa de fatiga o falla material, pues lo que se recomienda es hacer una fijación posterior larga. Otros escenarios que están incluidos en esta recomendación son pacientes con patología osteoporótica, donde también las tallas capaces de como tal de falla de material y como tal de migración del material colocado son mayores, por lo tanto se distribuyen en mayor cantidad de vértebras las fuerzas tensiles para mantener menor posibilidad de este escenario. Las contraindicaciones son relativas, realmente no hay una contraindicación así clara que cuando no la puede hacer. La ventaja es que como involucra una mayor cantidad de vértebras, da mayor estabilidad y la rehabilitación puede ser más rápida por dar una mayor fijación a la vértebra mientras se recupere y disminuye la ortosis. Las desventajas es que, pues, antes ser más grande la cirugía, pues es más demandante y más invasiva. Esto depende, sobre todo, y hago hincapié, las estrategias mínimamente invasivas, que por supuesto hacen que eso sea debatible. Y ya para concluir, vamos a hablar sobre diferentes bonus track que les traigo para que tengan ahí en cuenta para la decisión de la charla. Entonces, unas cosas a futuro que hay que considerar es que las escalas no evalúan cualquier grado de obesidad, de índice de masa corporal de los pacientes. Creo que es algo muy importante porque, como muchos sabrán, la obesidad tiene un fenómeno de sobrecarga axial y de diferentes ejes vectoriales de la columna que pueden llevar a fatiga del material, entre otras cosas que pueden cambiar la conducta, eso hasta el momento no se define en la escala.
Algo importante a nivel de la fractura, previamente mencionada en el día de 2018, pero que hay que tener o hay que ejecutar de manera más específica en las posteriores escalas que se vayan a surgir. Número 3, la escala, la maduración ósea. No operar un paciente de 25 años, un paciente como tal de 11, 12 años, cada uno tiene un reto quirúrgico diferente, un pensamiento, inclinaciones y limitación diferentes. Y, aunque no es futuro, porque eso ya es realidad, las estrategias nuevas de reducción y la mínimamente invasiva pueden definir nuevos abordajes que garanticen una menor movilidad al paciente. Preguntas que uno siempre se hace en el servicio, le preguntan usualmente en la revista. Bueno, ¿este paciente le dejó coser o no le dejó coser? Entonces, esto sucede usualmente en las fracturas tipo A3, A4, las fracturas que vamos a manejar de manera conservadora. Eso se ha evaluado, hay dos estudios importantes, en 2013 y en 2014, publicados en España, el de mayor representatividad poblacional, fue publicado, ¿sí? Fue hecho como tal por el grupo de británica, y lo que se miró era pacientes con fracturas A3 sin ningún déficit, ninguna cosa que se dejaron de manejo expectante. Algunos les colocaron COSE y a otros no les colocaron COSE. Les hicieron una escala como tal de discapacidad similar a la UEST, y lo que se encontró es que estos pacientes, así les colocara COSE, no les colocara COSE, a los 3 meses de la lesión, realmente el grado de discapacidad era mínimo. Es decir, no tiene ningún impacto colocar COSE para la como tal de discapacidad. En este estudio también, aunque no lo mencioné acá, no cambia el impacto de la enfermedad psicosante, es decir, los grados de transición a la enfermedad psicosante siguen siendo los mismos, estadísticamente no son significativos. Y número 3, están asociados a mayor grado de escalas. Entonces, por ese estudio y otro estudio, digamos que la recomendación del lado SPAN se ha debatido. Si ustedes ven, por ejemplo, en la página principal de la SPAN, dejan debatido el uso del COSE, del LSO, pero realmente se deja el criterio porque hay algunas escuelas que siguen comentando esto, pero realmente la revisión que realicé es que pues, la utilidad no es muy clara en ese tipo de pacientes. Segunda pregunta que uno se hace: ¿tiene un paciente con un déficit completo de ansiedad? Entonces, ¿vale la pena operarlo de urgencia o no vale la pena operarlo de urgencia? Entonces, esto se preguntó, es un estudio en Canadá, ¿sí? En Montreal, si no estoy mal, donde se miró pacientes con una ansiedad, si se benefician de llevarlo rápidamente a cirugía o no para mejorar su escenario neurológico, ¿sí? Entonces se cogieron 2 grupos de pacientes, es un estudio que se miró, pacientes que fueron operados antes de las 24 horas y pacientes que fueron operados después de las 24 horas. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, excepto el tiempo en el cual fueron operados. Y lo que se miró es que en los pacientes que eran operados menos de 24 horas y más de 24 horas no había diferencia estadísticamente significativa. La recuperación de un puntaje de la clasificación ASIA a los, más decían que desde el primer mes hasta los 6 meses de evaluación. Así que para las fracturas toracolumbares puede que no tenga impacto. Pero este mismo estudio también evaluó fracturas cervicales. Y las fracturas cervicales sí encontró un mayor impacto operándolos tempranamente. Como eso no es tema de la charla, no lo traje a colación, pero lo que el autor referenciaba era que probablemente por la correlación entre el grosor del color medular con el canal raquídeo que se tiene es menor comparado con el mayor espacio que hay en la región cervical, es posible que las descompresiones y el grado de lesiones a nivel de la región cervical sean más benignas comparadas con la región toracolumbar y el grado de potencialidad de recuperación sea mayor. Aún así, y este artículo está referenciado en las guías, lo que recomienda, por ejemplo, las guías alemanas y las guías como tal de publicación de la SPAN, es que los pacientes deberían ser considerados una urgencia quirúrgica a pesar de que tengan una ansiedad, ¿sí? Esa es la recomendación. Justamente porque, uno, el tamaño poblacional es bajo de este estudio. Entonces, por eso estoy diciendo, si encontraron en las cervicales que hay una mejoría, puede ser que el tamaño poblacional sea tan bajo para las toracolumbares que quizás estemos obviando un escenario que sea más representativo en una población más grande. Número 13. Tengo un paciente con politrauma, tiene un trauma de tórax cerrado, un trauma de abdomen, bueno, lo que sea. Entonces, ¿cuándo debo operar un paciente en ese contexto? Entonces, eso no está muy claro, pero unos estudios, digamos, unos estudios publicados como tal en el Journal de Cuidado Crítico, lo que miraron eran pacientes, en un estudio retrospectivo, miraron esos pacientes cuando estaban con politrauma, si valía la pena estabilizarlos y fijarlos de manera rápida en las primeras 72 horas. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que eran operados en las primeras 72 horas tenían una menor tasa de falla ventilatoria, una menor probabilidad de déficit neurológico completo y una menor puntaje final de la hospitalización de un índice de severidad de trauma. Entonces, ellos dicen que si el paciente puede ser operado prontamente, dicen que puede porque obviamente hay escenarios en el politrauma que lo quieren hacer, es mejor para obviamente prevenir desenlaces como estos. En términos generales,
como todo en politrauma, hay que seguir el protocolo de TLS, resolver lo que lo mata más rápido y a medida que va pasando por detrás, si llega la D y lo puede resolver, resolverlo. Pero última pregunta, ¿es útil fijar el nivel de la fractura? Entonces, esto lo se preguntaron unos médicos en China y hicieron dos grupos. Fueron un grupo en donde no le fijaban la vértebra, fracturas thoracolumbares, donde no le fijaban la vértebra, y otro donde sí le colocaban tornillos, 2 tornillos, a la vértebra comprometida. Las vértebras, la morfología principalmente era la clasificación A2 y A3. Y que encontraron que realmente para el escenario de Low-Westry daba igual. A los 6 meses y al año del postoperatorio, el manejo del dolor o de la discapacidad era antiguo. Pero encontraron que la enfermedad sifosante, la presencia de sifosis, digamos, el grupo 1 y el grupo 2, el grupo 1 es cuando no se les coloca tornillo, el grupo 2 es cuando sí se les coloca tornillo, la presencia del ángulo de sifosis en el año del postoperatorio era de 4 grados, y que no se le colocaban tornillos era casi el doble, y era estadísticamente significativo. Entonces, ellos recomiendan la fijación del nivel de la fractura para evitar enfermedad sifosante. ¿Por qué lo recomiendan a pesar de que el índice de discapacidad no es significativo? Es porque dicen que las patologías sifosantes, su representación clínica, no necesariamente al año de vida, pues a los 10 años o muchos años más de evolución, y pues como el estudio es de corta evolución, no pueden descartar que algo posterior se manifieste. Y la última pregunta, ya para culminar la charla, ¿es necesario quitar el instrumental después de consolidar la fractura? Entonces, eso también se lo preguntaron a un grupo de médicos en China, una publicación hecha en 2016, donde dijeron, bueno, tenemos un paciente que ya le hicimos la fijación, ¿vale la pena quitarle la fractura o no? Esta pregunta es más importante en población pediátrica por los estados de maduración ósea y el potencial de crecimiento del cuerpo de la lateral, pero los estudios en población pediátrica son muy limitados. Este estudio incluye población desde los 15 a 14 años de edad, pero no refieren el FICE para saber si tenía maduración ósea completa o no. ¿Sí? Entonces es un punto ahí del estudio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Lo que ellos encuentran es que los pacientes no tienen ninguna diferencia en quitar el instrumental, en deformidad, ni en dolor, ni en cambios como tal de la escala de Saran análoga, absolutamente nada, excepto en que hay mayor tasa de pacientes a los que se les encuentra en el seguimiento humanológico rotos el instrumental, los tornillos, cuando no se les quita, pues es algo obvio, que si dura más tiempo el material ahí, pues es más probable que se rompa durante un tiempo, a que usted se haya quitado, pues ya no lo va a ver y ya no lo va a encontrar roto. Es algo muy obvio. Pero en el resto de los desenlaces no encuentran diferencias. Bien, para concluir esta charla, entonces, las fracturas thoracolumbares son una de las patologías neurálgicas para el neurocirujano de columna, ofrecen un reto, sobre todo en la decisión clínica y quirúrgica, porque hay unos escenarios que hasta la fecha se han debatido para hacer, bueno, hay unas zonas grises que aún no se han podido responder, que la idea es que en el pasar de los años se pueda intentar responder, sobre todo el concepto de la banda de presión posterior, la morfología del cuerpo integral, y la idea es que con el pasar del tiempo lleguemos a intentar dar una mayor consolidación de estos estudios. El espíritu de la OSPAN y de otras sociedades de cirugía de columna es intentar estandarizar escalas para poder por fin desarrollar estudios prospectivos. Justamente la OSPAN está haciendo ahorita un estudio donde se evalúa pacientes A3, A4 con M1, si vale la pena operarlos o no. Hay un estudio prospectivo justamente que la idea es que con ese estudio se vuelva a sacar una nueva escala. El escenario es ese. Hay diferentes maneras de abordar este tipo de patologías, depende del cirujano, pero la idea es que uno siempre haga el ejercicio con cada paciente para escoger la mejor vía de abordar. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que se realizó para esta charla y cualquier pregunta me la hacen. Ahí está vigente, entonces ya te lo porque está mi madre. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Cristian, lo felicito por esa extensa charla. Habíamos que la charla era un día, bueno, fueron 2 días y de 60 minutos, bueno, esta fue como de 80 minutos. Pero muy bien, son temas demasiado extensos. Entonces creo que hay muchos tópicos que incluso se quedaron. Sí, claro, no, hay una... Bueno, pero bueno, es una revisión panorámica de un tema muy extenso, bueno, como todos los temas en neurocirugía. Esto de la clasificación, pues nosotros, cuando yo de mi residencia, pues nosotros nos basábamos en la clasificación de Dennis, de 3 columnas, y básicamente con eso fue que tomábamos las decisiones. Si el alineamiento era más del 50%, pues ya era un índice de estabilidad importante, y si el canal vertebral estaba invadido más del 50%, pues era quirúrgico. Pues si era menor del 50%, pues entonces uno decidía que podría de pronto manejarlo de manera conservadora.
pero obviamente que habían esos otros adendos adicionados, ¿no? El déficit neurológico y toda esta cuestión. Después vino la clasificación, el CLICS que manejamos todos hasta hace poco, realmente, que ya salió la clasificación de Maguire, la modificada, la 2 y, y es la que estamos usando, pero lo que usted mencionó durante mucho tiempo, la controversia persiste y persistirá porque el, el complejo ligamentario posterior como que es un determinante de decidir si es quirúrgico o no, pero obviamente que le daba mucho valor a la resonancia y ahora cada vez menos. En cambio, la TAC sí le puede uno indicar si la distancia interespinosa está rota, pues de pronto es más significativo que la resonancia magnética. Y de eso nos hemos pegado más. Y ahora, lo que yo mencionaba ayer, si el paciente, uno cree que tiene un grado de osteoporosis relacionado con la edad que uno crea que a largo plazo se vaya en cifosis, pues entonces lo induce a una decisión quirúrgica. Estos parámetros que usted mencionó del EPA, del balance cenital, más de 15 a 20 grados, pues bueno, son criterios que pues todavía no han tomado la suficiente fuerza, pero creo que van a ser determinantes en el futuro. Y ya, respecto al manejo quirúrgico que usted mencionó ya en sí mismo, pues las mismas controversias de siempre, si el paciente necesita corsé o no. Yo sí soy amigo de los corsés, ayudan a manejar el dolor postoperatorio de alguna manera, eh, además de que el paciente se siente limitado en sus movimientos, por lo menos durante el primer mes que el paciente eh, requiere disminuir estas tendencias a veces, o riesgos, incluso lo protege de una caída. Entonces me parece que por lo menos durante el primer mes es bueno, un costo de nuestro medio es muy barato. Los que se fabrican aquí, obviamente, porque los importados pues son bastante costosos. Otro tema que no sé, bueno, eso será más adelante, también es si se coloca injerto a las fracturas, ya en el manejo quirúrgico. Realmente yo casi no le veo indicación de colocar injerto a las fracturas en pacientes, pues que uno lo instrumenta, porque el mismo hueso va a consolidar adelante, porque atrás el injerto que uno coloca por detrás prácticamente es muy inoficioso, incluso puede favorecer las infecciones posoperatorias. Bueno, lo he debatido y casi últimamente no coloco injerto en las fracturas a este nivel. Bueno, dejo abierta la discusión, yo creo que es bastante extenso y ya Cristian se tomó la palabra en serio. Muy bien. El profe, Juan Carlos Pérez, ¿había levantado la mano o Jorge? Alguno de los dos. Sí. Sí, Kibu, Rincón. Bueno, Está. oiga, buena charla. Gracias. Pienso que es una charla muy bien estructurada, sobre todo porque los key points de los que resaltó, pienso que es lo que resuelve las dudas al momento de tomar una decisión quirúrgica o no, que es a lo que vamos nosotros. Porque poner un corsé, pues sí favorece muchas cosas, pero estamos viendo en estos 30 años de cirugía de columna lo que nos dejó el uso crónico del corsé indiscriminadamente, y son pacientes con dolor crónico y desbalance sagital. Entonces, yo sí creo que el futuro va a eso. Faltó un artículo ahí muy importante mencionar que se publicó después de la Fayet, que es los cambios en los puntos de inflexión y las transiciones toracolumbar, que es a lo que va el ángulo EPA, es el que viene después, y básicamente es encontrar eso, que el cambio en el ángulo segmentario, así no sea mucho, genera un cambio en el punto de inflexión, que es la transición de lordosis a cifosis, y también un cambio en la lordosis o la cifosis regional. Pero bueno, en términos generales, Rincón, muy buena charla, muy ilustrativa y sobre todo bien estructurada. Pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario. Si no, muchísimas gracias por estar en la charla. Lamento los problemas técnicos que tuve previamente y cualquier duda pues estaré siempre respondiendo. Muy bien a todos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Listo.
Profe, Que descansen, hasta luego. Muchas gracias. mucha suerte, que estén muy bien. Saludos a No, todos. gracias, profe. Muchas gracias. Vale.